Buenas noches, soy Darío Aldaz y vamos nosotros a explicar la tarea 10 de automatización con respecto a sobre los encoders. Muy bien. Antes que todo esto, vamos nosotros primero a definir qué es un encoder y para qué funciona, en dónde se utiliza y todo eso. Bien. La primera diapositiva. Ya. Eso. Un encoder, también denominado generador de pulsos, es un elemento electromagnético que relaciona la energía eléctrica con la energía mecánica. Este transforma el movimiento, o sea, es decir, que la energía mecánica, que es una señal eléctrica, pues, pueden ser pulsos, ondas, entre otras. Además, estas señales pueden ser leídas en algún tipo de dispositivo con el fin de controlar este movimiento. O sea que en las máquinas, estos dispositivos en la industria son muy importantes, ya que con estos se puede controlar ya sea el movimiento de estas, además de su velocidad regular. Pueden ser, por ejemplo, en las impresoras 3D, cuando se coloca el filamento, en este caso el material PLA, y a hacer la figura, esta recibe la información ya cargada anteriormente, y este empieza ya a controlar el movimiento, ya sea por la posición y a su mismo tiempo la velocidad. ¿Por qué? Porque este dispositivo transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Este tipo de dispositivos lo hace que sean muy utilizados a la hora de tener que controlar movimientos de máquinas. Anteriormente ya lo había dicho. Aparte de las máquinas, las impresoras 3, están las máquinas de corte, las máquinas de llenado y los ascensores. Las máquinas de corte, eh, puede ser posible programar el corte a realizar en una pieza, ya que el encoder es el encargado de enviar la señal de posición del elemento de corte para que el elemento de control detecte cuándo cortar. Por ejemplo, en esas máquinas grandes donde se ponen las planchas, ya sea de 3 milímetros y quieran hacer cortes específicos, estos dispositivos son muy necesarios para hacer esos cortes con precisión, más que todo por la precisión. Por otro lado, las máquinas de llenado, el encoder es el encargado de detectar el momento en que el envase está bajo la máquina para poderlo llenar. Por ejemplo, en las industrias de llenados de botellas, las bandas transportadoras traspasan las botellas ya limpias, ya con su proceso de desinfección, y cuando ya detecta en qué posición haya estado, abre la válvula para poderlas llenar. Asimismo, estos encoders son muy importantes en la industria. Por otro lado, los ascensores. El encoder es el dispositivo que detecta el movimiento del sensor y envía una señal al controlador cuando el ascensor está en el piso deseado para que éste ya lo vaya frenando con anticipación. Eso es la definición de qué es un encoder. En la siguiente diapositiva. Ahora, ¿cómo funcionan? ¿Cómo funcionan estos dispositivos que son muy importantes en la industria? El funcionamiento de un encoder se basa en la generación de señales eléctricas a través de distintas formas. Estas pueden ser magnéticas, ópticas o de resistencia. Nosotros explicaremos las más utilizadas, que es la óptica. Esa es la más utilizada en la industria. El encoder consta de un eje rotatorio unido a un disco que posee partes transparentes y opacas, y un emisor de luz infrarrojo. Esta luz infrarroja emite una luz que es interceptada por un disco con partes transparentes y opacas, y a su vez gira con el movimiento del eje rotatorio. Giran. Y esto hace que la luz pase o sea bloqueada por las partes opacas del disco y forme una secuencia la cual es transformada
en señal digital a través un sensor óptico, o también conocido como fotorreceptor. Esto hace posible el control de movimiento, el control de movimiento de posición y en algunas aplicaciones controlar la velocidad. Hay distintos tipos de encoder según la generación de pulso también. Existen distintos tipos de encoder, ya sea en la función como en generación de la señal eléctrica. Como anteriormente mencioné, están los magnéticos, los ópticos, los capacitivos y además los inductivos. Y los más utilizados en la industria es el óptico. Le doy la palabra a mi compañero para que él continúe con la presentación. Buenas noches, mi nombre es Ramiro Soco y bueno, esta es la última tarea de automatización industrial que estoy junto con mi compañero Darío Aldaz. Pues bueno, yo voy a hablar un poquito más de los encoders y luego voy a hablar acerca de dos encoders o codificadores para traducción. Los codificadores absolutos y los codificadores eh, como es incrementales, sí, incrementales. Bueno, pero antes de eso quería hablar un poquito más acerca de los encoders y la clasificación de estos. Pues bueno, sabemos que estos encoders o codificadores son usados más en todo en las industrias, pero más que todo en la parte de lo que son automatización. ¿Por qué? Porque justamente en el sistema automatizado se necesita tipos de sensores, como decía mi compañero, para poder precisar cierto movimiento o cierta posición de un objeto para poder, digamos, supongamos en una banda transportadora, contar el elemento de este elemento. Esa es una manera. Otra opción es eh, que, que como es que justamente ese objeto esté pasando por una banda transportadora y tenga dos sensores, uno de sellado y el otro de empacado. Entonces, pues hay mucha variedad en lo que se puede usar los codificadores. Entonces, las clases de codificadores o encoders, como bien dijo mi compañero, hay varios. De entre los más importantes que podemos destacar están los codificadores ópticos, que utilizan una luz para medir la posición. Pueden ser de dos tipos, incremental o absoluto, que eso lo voy a explicar en unos momentos. Los codificadores ópticos incrementales emiten una señal eléctrica eh, cada vez que el rotor gira o un cierto número de grados o un cierto número de revoluciones por minuto. Supongamos, bueno, en este caso grados, para hacerlo más sencillo. Mientras que los encoders ópticos absolutos emiten una señal eléctrica que indica la posición exacta del rotor en cualquier momento. Cabe recordar que los codificadores miden tres cosas: posición, velocidad y movimiento. Consideraría que movimiento y velocidad son lo mismo, pero para otras personas no es lo mismo. Codificadores mecánicos utilizan engranajes y rodillos, como esos dientitos así, esos son los engranajes, para medir el movimiento. Son absolutos y precisos, pero requieren mantenimiento regular. Codificadores eléctricos utilizan señales eléctricas para medir la posición. Pueden ser de dos tipos, incrementales o absolutos. Los codificadores eléctricos incrementales emiten una señal eléctrica, como mismo lo indica, cada vez que el rotor gira a un cierto número de grados, mientras que los encoders eléctricos absolutos emiten una señal eléctrica que indican la posición exacta en cualquier momento que el rotor esté girando. Los codificadores de par utilizan un haz de luz para medir la posición de un objeto de una línea. Los codificadores de alta resolución, que por lo general esto es ¿cómo puedo decirlo? Tienen una mayor cantidad ¿cómo es? eh, tienen señales eléctricas para medir la fuerza o el torque de un sistema mecánico. Los codificadores de línea utilizan un haz de luz para medir la posición de un objeto en una línea. Los codificadores de alta resolución tienen una mayor cantidad de puntos de medición por revolución. Son utilizados en aplicaciones que requieren alta precisión. Y luego tenemos los encoders síncronos y asíncronos. Los, los síncronos emiten señales a un ritmo regular, mientras que los asíncronos emiten señales a ritmo irregular. Ahora voy a hablar acerca de los codificadores absolutos e incrementales. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Pues bueno, los codificadores, que los dos cumplen cumplen la misma función,
pero hay una diferencia bastante clave, que sería que em, ambos miden, ambos miden y reportan la posición de un objeto, pero respecto a los codificadores absolutos, emiten una señal eléctrica que indica la posición exacta del rotor en cualquier momento en el que esté el movimiento del rotor. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre se va a saber la posición se va a saber la posición en el que el rotor está. Exactamente, va a ser preciso y exacto. Lo cual, incluso si se pierde energía o se desconecta del sistema, o sea, va a saber en cualquier momento dónde va a estar, en cualquier momento del movimiento del rotor. En cambio, los encoders incrementales emiten una señal eléctrica cada vez que el rotor gira un cierto número de grados. Es decir, digamos que cierto número de grados, llamémoslo como de manera periódica, diga, más o menos así. ¿Qué quiere decir esto? Que únicamente se sabe la posición relativa del rotor en relación a su última posición conocida. Es decir, eh, lo que quiere decir esto que los encoders incrementales van a ser a tomar en cuenta la posición del rotor después de dado un periodo de la señal. En cambio, los encoders absolutos, como habíamos hablado antes, van a saber exactamente en cualquier momento de la señal, van a saber el movimiento del rotor. En cambio, acá en los incrementales tienen que pasar un periodo para saber la posición ¿cómo es? Del rotor, del motor. No importa si se pierde energía o se desconecta del sistema, si pierde la referencia de la posición absoluta y es necesario volver a calibrar. Eso, por lo tanto, digamos que para ser más precisos y exactos se necesitan los encoders absolutos. Otra diferencia entre estos encoders es que suelen ser más caros, los absolutos son más caros, pues obviamente son más precisos y porque dan mayor información en todo el tiempo y son complejos al fabricar, mientras que los encoders incrementales son más económicos y sencillos de fabricar, no hay mucha diferencia. Sin embargo, los absolutos son más confiables, o sea, lamentablemente, porque son más confiables y son más precisos, son más caros, pero se necesitan en las industrias o compañías. Eh, En cambio, los encoders incrementales podemos decir que son usados para aplicaciones donde solo se necesita conocer la posición relativa. Entonces queda claro, los encoders absolutos sirven para saber la posición exacta en tiempo real del movimiento del rotor. En cambio, los incrementales, únicamente la posición relativa que estuvo antes el rotor, más nada. Y obviamente, el codificador absoluto es mucho más caro y que el incremental. Por supuesto, también existen otros tipos de codificadores capacitivos, inductivos, magnéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, respecto a eso es en base a la diferencia entre el absoluto e incremental. Ahora, los posibles usos del encoder, pues bueno, aplicación de corta medida, sistemas de aplicación de etiquetas, servo de precisión, aplicación en la que están llenando botellas o frascos o sellados de botellas, y también grúas grandes. Eso en base al primer y segundo video. Para el tercer video, que era una aplicación de estos encoders, es que únicamente se hace referencia a la... No hay mucho que destacar porque al final sabemos qué es lo que va a salir en las gráficas. Al final va a salir pequeñas señales de pulsos, obviamente diferentes tipos de señales. Lo que podemos destacar del tercer video es que es que como está haciendo uso de un codificador rotatorio y un codificador incremental. ¿Por qué incremental? Porque obviamente es mucho más barato que los absolutos y porque se necesita conocer la posición relativa. Obviamente también está ambos encoders están en paralelo y están juntos unidos a unos sensores que son los optocopladores que se va a conocer en qué momento se está dando la señal o el pulso, por decirlo así. Entonces, en el tercer video mostraba acerca de las gráficas de este motor o de por parte de los codificadores. Más nada, era solamente una aplicación sencilla de cómo ver el funcionamiento de estos codificadores.
Eso es en base a los 3 videos que hemos visto acerca de los tipos de codificadores. ¿Algo más que quiera agregar mi compañero? ¿Qué pasó? No te escuché. Ah, ¿algo más que quieras acotar? No, nada más, que como tú dijiste, los encoders son dispositivos muy utilizados en la industria, ya que pueden, re- son importantes para poder medir la velocidad del movimiento y la posición de algún objeto, por ejemplo, las máquinas de corte, regular la velocidad, la posición, y ya que estos cambian, transforman la energía eléctrica en energía mecánica. Solamente eso. Eso es todo acerca Gracias. de los 3 primeros los 3 videos de codificadores o encoders. Muchas gracias. Muchas gracias.